Paula Mayorga, Pole, ¿cómo te va? Agus Espósito te saluda como todos los lunes aquí en Va a Ser Mejor. Hola, Agus, ¿cómo va? Todo tranquilo, ¿vos cómo andás? Bien, también, empezando la semana. Empezando, ¿cuesta empezar la semana así con estos días así o preferís? Yo soy más de estos días, digo, prefiero arrancar así antes que con 35 grados de térmica. ¿Cómo la Ah, veo? no, no, sí, 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 tal cual. Por cuestiones tan pavas como qué lindo que es no prender el aire acondicionado y no tener sensación de que se me resecan los lentes de contacto, por ejemplo. Claro. Pero en realidad, nada, mi semana es mucho encuentro con, bueno, con otra persona, así que mi profesión en algún punto es como muy variada, ¿no? A pesar Ujú. de que podés decir, uy, cuánto trabajo tengo hoy, después es como una montaña rusa de sucesos. Te lo pregunto y después nos metemos con el tema del día. Yo soy una persona que hace psicoanálisis, pero que lo hace desde su casa, digamos, que todavía no volvió y por ahora no le interesa tanto volver a la Tal cual. presencialidad de lo que son las sesiones. ¿La gente te pide volver a las No, sesiones? ¿Tus pacientes te piden volver o prefieren hacerlo de su casa, de un parque, donde sea que hacen, digamos, no donde se sos toman ese muy, espacio? muy original, Agus, muy original no sos, porque la verdad que cuando a mí me hablan de la nueva normalidad, yo en chiste les digo, nah, esta es la nueva comodidad. Ujú. En lo personal, yo atendía antes de saber que existía el Zoom y antes del bichito corona. Ujú. Hace muchísimo tiempo atendía gente de afuera. Lo que me cambió es la cantidad, porque, Claro. qué sé yo, los de zona norte se venían a donde yo atiendo, en Palermo. Pero ahora, nada, un montón. Yo te digo que yo creo que el 60% de los pacientes quedaron virtual, algo que también en parte es lindo porque me parece que un espacio de intimidad es mucho más que compartir un espacio físico. Sí. Primero estaban como reticentes y por ahí esperaron 2 semanas, 3 semanas, algunos no, pero porque estaban más en crisis, más agudos. Bueno. Ujú. Y cuando se metieron en este nuevo método, como la cuarentena fue tan larga, lo pudieron realmente experimentar desde un montón de lugares, no, se dieron cuenta que el espacio físico es mucho menos que el espacio de intimidad. Así que yo te digo que un montón quedaron virtual y un montón quedaron como binorma. Che, hoy no llego, prefiero desde casa, hoy estoy muy cansado desde casa y no faltan nunca. Mirá. Yo hace un mes atrás capaz te decía, me gustaría volver al consultorio, vendría a ser, pero le estoy empezando a agarrar la mano a hacerlo desde mi casa. Nada, opinión personal en este caso. Poli, Es re personal. sí. Cada uno elige dónde y cómo tener las sesiones, ¿no? Pero si vos me decís si se puede perfectamente, pero Ujú. perfectamente. O sea, yo no veo ningún, o sea, no veo que los procesos terapéuticos se vean como impedidos, pero para nada. Después el resto es, tal cual, es como una decisión personal. Se abrieron dos caminos. Sí. Nada, me gustó el concepto de la nueva comodidad. Mm. Está bueno. Nos Te metemos lo ahora sí. presto, te lo presto. Perfecto, lo voy a usar. Nos metemos ahora sí con el tema del día. Hoy vamos a hablar un poco de psicopatía. Y Mm. bueno, para explicarle a la gente, ¿qué es la psicopatía? ¿Es un trastorno? ¿Es una enfermedad? ¿Es, no sé, algún tratamiento? ¿Qué es la Ah. psicopatía para explicarle a la gente? Perfecto. La psicopatía es un cuadro psicopatológico, sí, ¿no? Te podría decir es una forma de funcionar de una personalidad, Ujú. ¿no? Muy, muy específica la forma en que funciona. No son muchos, los especialistas hablan que el 1% de la población es psicópata o da con el cuadro de psicopatía, pero sin embargo, y esto es, por eso es tan importante estudiarlo, tienen mucha más influencia sobre las personas, negativamente, por supuesto, que un montón de otros cuadros psicopatológicos, ¿sí? O Ujú. sea,
no sé, un trastorno obsesivo compulsivo, como vos decías, como veíamos la otra vez, bueno, puede afectar a la persona conviviente. O una, no sé, o cualquier otro cuadro, fóbico, etcétera. Pero la psicopatía es muy importante estudiarla, porque si bien tiene muy mal pronóstico en términos de tratamiento, de hecho además acuden poco al tratamiento, tiene un alcance de daño enorme. Por eso es tan importante estudiarla, tal vez no para atenderlo a él o a ella, sino a sus víctimas. Y para empezar a explicar por qué es tan nociva para el otro, ¿qué características tiene la psicopatía? O no es algo definido, Bueno, digamos, sino que abunda sí, un sí. marco de cosas más generales. No, 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 es súper definible, ¿no? Ujú. Los psicópatas son en general personas que, mira, antiguamente los diagnosticaban, o las primeras cuadros que pegan con lo que ahora entendemos psicopatía, que fueron investigados en 1800 y pico, los llamaban, por ejemplo, imbéciles morales, ¿no? O perversos morales. Ahí te das cuenta que lo que está realmente comprometido es el área moral, ¿sí? Del sujeto, el área, si vos querés, ética, aunque no sean lo mismo, no importa. O sea, son personas que si bien distinguen, ¿sí? De hecho, por eso no son inimputables para la jurisprudencia, distinguen el bien y el mal, pero eligen hacer el mal. La dificultad, digamos, si vos querés, el mal procesamiento de algo en la conformación de su personalidad, Ujú. hace que no sientan remordimiento, no sientan culpa. Vos crees que el remordimiento, la culpa o la vergüenza a nosotros nos hace muy de stopper moral. Ujú. Uno ya ante ese sentimiento de sí te hace parar frente a un montón de placeres que si no uno se daría, ¿no? Bueno, a ellos esta parte no les funciona. Con lo cual, imagínate, son bastante peligrosos porque se tornan en personas súper fascinantes y manipuladores, muy atrás de fines como egocéntricos que tienen en nada en cuenta al otro y que pueden ejercer la crueldad de manera muy intensa. Ujú. ¿Sí? La crueldad, ¿lo encuentran placentero esto o no tiene que ver con esto, sino simplemente con comportamientos ligados a estos objetivos que vos hablás que a veces pueden ser egocéntricos? Mira, hay distintos, viste que uno habla de un cuadro, pero después Ujú. hay como distintas personas, un poco, digamos, matices de ese cuadro o incluso rasgos de ese cuadro. No todos los psicópatas son asesinos seriales, pero si hay alguno, eso es lo que le encanta a Hollywood, ¿no? Ujú. Si hay alguno que llega al asesinato, vas a encontrar asesinatos más pensados, con mayor aporte de sufrimiento, más crueles, más digamos, difíciles de entender por cualquier, digamos, alma humana, ¿no? Estos son los que les encantan a Hollywood, pero en realidad los psicópatas son muy piolas, estudian muy bien leyes, de hecho hay cierta como correlación entre las áreas que les interesa y casualmente les interesan las leyes, o sea, el derecho o la política, lo que más, ¿no? Ujú. Lo que más les interesa, porque me parece que quieren, me parece, ¿no? Quieren saber de leyes justamente para burlarla, ¿no? Para pervertirla, ¿no? Pero a la vez no son la máxima de personas que están en las unidades carcelarias, ¿eh? Creo que el 15-20% de la población carcelaria, como mucho, es psicópata, porque realmente son también muy inteligentes, tienen un tipo de empatía que se llama como empatía cognitiva, que es que te escanean muy bien tus vulnerabilidades, tus gustos,
tus placeres y tus deficiencias o complejos, pero no es que lo palpitan con vos. O sea, te escanean muy bien cognitivamente, pero sin compasión. Esto los hace muy agudos utilizando a la gente, ¿no? Claro. Y en general, hay, así como empieza el Tao si se nombra ya no es el Tao, si puede ser nombrado, porque el Tao no puede ser nombrado, la psicopatía se dice, si uno se da cuenta inmediatamente que el psicópata es un psicópata, no es un psicópata, entonces, o no es un buen psicópata, porque tienden a ser personas fascinantes, el great pretender, ¿viste? El gran simulador, que uno quiere codearse con, porque es maravilloso, suelen ser como exitosos, o dan cierto de miedo, entonces que te elija, uy, te da una cosa narcisista de ser la elegida, bueno, complicado. Hay algo de la fascinación, ¿no? En todo esto. Sí, Eh, despiertan enorme fascinación. Claro, desde el afuera esto, desde la persona que no tiene estas patologías, para con el psicópata tiende a la fascinación, lo cual, Sí. y acá ya nos metemos capaz en un tema que es mucho más serio, mucho más legal incluso, tiende a ser peligroso también, extremadamente peligroso, por estas historias que vos decías que le encantaban a Hollywood. Extremadamente peligroso, no todos, o sea, a ver, el psicópata se suele confundir la psicopatía con la persona antisocial. Por ejemplo, uno dice, un femicida, qué sé yo, ¿es un psicópata? No necesariamente. Casi el 90% de los psicópatas dan con el diagnóstico también de trastorno antisocial, pero solo un 20% de los trastornos antisociales son psicópatas, o sea, son los menos. Por ejemplo, de una secta, que no sé, ahí tenés los sociópatas, no sé, por ejemplo, los neonazis, puede ser que el líder sea un psicópata, pero no todos los seguidores. Los seguidores son sociópatas. Uno puede decir, qué horror, pero mirá los estragos que hacen. Ah, sí, pero ellos tienen valores, sienten culpa, tienen valores espantosos, pero sienten culpa, sienten una lealtad con el otro. El psicópata es un singlista. O sea, lo que le importa es la instrumentación del otro para propios beneficios. Esta es la diferencia con la sociopatía, por ejemplo. Y con la cantidad de personas antisociales, por ejemplo, un femicida mata a su mujer, pero, por ejemplo, no sé, primero tenía conductas impulsivas, o era un celotípico, pero es además capaz de remordimiento, ¿sí? El psicópata no es capaz de remordimiento, por eso son tan frustrantes los tratamientos y por eso es tan importante no agruparlo, no hacer terapia grupal, porque en general lo que hacen con la terapia es mejorar los resultados de su psicopatía, ¿no? Claro. Tienen otro tipo de tratamientos que es casi más como de adiestramiento, o sea, más conductual, es como mostrarle cómo no le conviene, ¿sí? Sí. A él tener determinadas cuestiones, como enseñarle ciertas habilidades sociales, pero no lo va a hacer por el otro. ¿Se puede profundizar un poco más en ese tratamiento? Voy a volver después con el ejemplo político que diste, porque se me ocurre una pregunta interesante también con eso, pero nada, ¿cómo es más en profundización fuera de lo que es esta terapia conductualista, digamos, o conductual? ¿Cómo se trata profesionalmente al psicópata? Bueno, es muy difícil. Primero no concurren. Uh-huh. O concurren porque los está mandando a alguien para no perder ese alguien. En general son personas bastante como megalómanas que sienten que tienen como una verdad cierta, que son más piolas que los otros. Son la verdad que bastante rápidos también, además suelen decirte, vos que sos la mejor psicóloga del mundo, claro, vos que sos tan inteligente. Es difícil entrar por ahí, ¿sí? No se sabe a ciencia cierta cómo se construye un psicópata, pero sí se sabe que
Lo que pasa es que hay muchas versiones, tantas como escuelas, ¿no? Pero el psicoanálisis habla más de una familia donde hubo una dificultad a la hora de educar en valores, ya sea porque se los transgredía y se burlaban los valores, o al revés, porque se generaban como valores inversos. Bueno, hay mucho que decir, ¿no? De esto, pero sí, una familia fría, etcétera. Pero a veces otras escuelas dicen, no, bueno, es raro, si bien uno no diagnostica, ¿no? A los niños o adolescentes, hay cierto prurito de llamarlos psicópatas, pero sí se ve que el psicópata adulto comenzó con acciones muy cruentas, a veces con animales u otros niñitos, muy tempranamente, ¿no? Claro. Entonces, los tratamientos son muy complicados. Uno además tiene que empezar a ver la realidad de lo que lo rodea. Ya te digo, el psicoanálisis tiene bueno, el psicoanálisis no vivo, ¿no? Yo digo que el psicoanálisis vivo se sigue repensando, pero el problema que tenía el psicoanálisis es que para todo vínculo donde uno hacía sufrir y el otro sufría, el único nombre que tenía era sadomasoquismo. Y el que sufría en realidad tenía un goce de estar en ese lugar. Creo que esto es un problema y gracias a Dios hubo otros psicoanalistas que pudieron seguir desarrollando psicoanálisis y ver que hay todo un proceso, ¿sí?, de ir socavando la autoestima, que es lo que convierte a otra persona en una víctima. Y ya empieza otra dinámica. Yo recomiendo mucho leer un libro de Marie-France Irigoyen, una francesa, y el libro se llama El acoso moral. Y si bien no habla de psicopatía, habla de perverso narcisista y básicamente casi que pega el cuadro, ¿no? Y habla mucho de las víctimas, ¿sí? Y del alcance social. Las empresas a veces les parece, digamos, genial tener a una persona en altos cargos, porque parece que tuviera la camiseta de la empresa, porque le busca los objetivos, incluso por propio narcisismo, sin importar sobre quién, pero la verdad es que esto a la larga no es sostenible, empiezan a haber equipos que se desmembran, o con ausentismos, o con juicios por acoso, es complicado. Hablaste de que empiezan con algunos... muestran un poco, si se quiere, hacia dónde está yendo esa mente, esa cabeza en la adolescencia. ¿Se puede hacer un diagnóstico temprano? ¿Existe el diagnóstico temprano de esto? No, con los adolescentes, como un niño y un adolescente se está construyendo, la psicología es muy prudente respecto de esto. Sí, y se ven, todos podemos tener rasgos psicopáticos. La diferencia es que uno por ahí ejerce cierta manipulación, digamos, trata al otro como un objeto, pero después nos sobreviene como una cuota de remordimiento. Podemos saber, bueno, ellos no, de esto carecen. Es muy complicado, volviendo a la pregunta sin desviarme, es muy complicado hacer este tipo de diagnósticos, cualquier tipo de diagnóstico en personalidades que se están estructurando en ese momento, ¿sí? Como es la adolescencia o la niñez. Y sobre todo este diagnóstico que es, digamos, de tan mal pronóstico y con el que hay que tener como tanto cuidado, ¿no? Sí. Habías puesto en realidad el ejemplo de, por ejemplo, el neonazi o el líder neonazi. En este caso, bueno, poniéndolo en nombre y apellido, Adolf Hitler, un líder que fue paternalista en su manera de hacer política. Claro. ¿Hay una asociación entre el paternalismo y la psicopatía dentro de lo que es el entramado? A veces es muy difícil explicar ciertos movimientos políticos, pero el paternalismo tiene una figura fuerte como líder, que se fue dando en distintas situaciones en la historia, en particular en esta, que era el ejemplo que vos dabas. ¿Hay una asociación ahí? A ver, lo hay porque el psicópata quiere ser ungido como una figura por encima de los demás.
Ujú. Lo cual no quiere decir que toda imagen paternalista sea un psicópata, Ujú. ¿sí? Esa es la sola relación, ¿no? No tengo tantos estudios, digamos, sobre Hitler, salvo, digamos, leer la historia. Sí. Yo diría que sí, con seguridad podemos decir que fue una sociopatía. La otra estaba leyendo un librito corto de Humberto Eco que hablaba, que se llama Cinco Escritos Morales, y decía que el otro nos involucra en cierta ética. El problema es que a veces tenemos que definir a quién consideramos otro. Y Claro. a mí me parece que han habido como subcultura donde el otro, o sea, el otro eran los míos, no sé, la raza aria, blanca, ¿no? Y los otros no eran los otros. Entonces han sucedido cosas absolutamente despiadadas. Claro, yo lo Hasta marcaba, que la humanidad... Sí, lo marcaba también por el lado de esto que hablábamos de el sociópata o el psicópata, perdón, despierta cierta fascinación sí, en sí, el otro sí. y obviamente por esto estaba la relación con la política y particularmente en este tipo de movimientos se nota una adhesión muy grande no a la ideología sino a la persona. Sí, totalmente. Pero ahí vos hiciste, Agus, un ida y vuelta. Ujú. Eh, es muy peligroso una sociedad acrítica, una sociedad que no es consciente que necesita adorar a alguien, Ujú. ¿no? Hay que ser conscientes de que nos encantan los altares donde arrodillarnos. Sí, Hay que ser conscientes porque entonces nos vamos a terminar arrodillando en cualquier lado, y eso es un peligro. Ahora, el psicópata lo que hace es buscar eso, ¿sí? buscarse en el altar, Buscar decís. eso. Pero a veces, sí, ¿cómo? Buscarse en el altar. Buscar ser el altar, a veces tienen un perfil bajo, Ujú. ojo, a veces tienen perfil bajo, pero siempre lo que distingue a la psicopatía es la capacidad de manipulación o de instrumentalización del otro para sus propios objetivos. El psicópata no va a matarte porque eso le trae ciertos problemas, salvo que haga falta. Ahí Claro. no habría tanto problema. Pero sí puede hacer que se maten entre ellos, tanto mejor, y hasta te digo que les da cierto placer estar atrás de todo, ¿no? Eso les trae placer, burlar en la cara les trae placer, bueno, tanto, ¿no? De política y en esto. Ujú. Eh, no, es complicado, pero ya te digo, es interesantísimo ver. En general son personas que son de guante blanco, de Claro. hilos invisibles, ¿no? El ver y el saber ellos que están detrás de la trama. Les encanta, el poder les encanta, ¿no? Es el poder darse. Y además acordate que uno va aprendiendo, uno es chiquitito y estos valores por ahí no los tiene, o sea, vos sos chiquitito y no sé, y el otro tiene un helado y tenés 2 años, vas y lo sacás, le pegás un cascotazo y listo. Después va entrando de a poquito esto de, bueno, no, es importante que el otro, aunque sea para lo egocéntrico, que coma su helado, porque cuando yo tenga mi helado también va a venir y me va a pegar un cascotazo. Uno empieza a entender el sentido de, de asumir ciertas como conductas y de respeto porque uno quiere ser respetado. Uno es una evolución, digamos, ¿no? Del sistema de ideales de uno y de valores y de sentido. Bueno, la verdad que en esto, por eso le decían imbécil o idiota moral, como si en eso Claro. no hubiera crecido el psicópata. Pole, mil gracias por este ratito charlando con nosotros sobre lo que es la psicopatía, explicando un poco, dando un par de argumento histórico también, ¿no? Que se nos dio aquí en la charla. Y bueno, nos encontramos el lunes que viene. Perfecto, Agus. Si ustedes quieren ver algo un poquito de esto, pero muy resumido y en criollo, como digo yo, hay 3 posts seguidos en el Instagram del equipo de psicoterapia, que es
@epsicoterapia. Ujú. Y hay 3 posts seguidos de psicopatía como en fácil, pero no por eso menos científico. Bien, perfecto. Ahí los vamos a estar viendo, seguramente vamos a estar compartiéndoles a ustedes también la entrevista que hacemos todos los lunes con Pole en YouTube, que es el YouTube de la radio, Los Radio OK. Y bueno, el lunes que viene es el otro día y traeremos otro tema para charlar con la gente. Dale, Pole. Agus, vamos pensando. Chau, chau. Abrazo grande. Paula Mayorga pasó aquí en el aire de Va a ser mejor en vivo, como siempre, por Radio Los. Quédate, que hasta la